Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, esto es Polireseña y hoy día vamos a hablar de Angel Beats, uno de los animes icónicos y súper famosos que existen, de los que son cortos. Angel Beats nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes que no pudieron disfrutar de su juventud y fallecieron antes de que pudieran tener una vida plena. Ellos llegan a esta especie de limbo donde tendrán que superar estos traumas, cumplir estos sueños que quedaron pendientes para poder reencarnar en un nuevo ser. Y siendo Hana resaltada por su buen guión y Elfen Lied por su dirección, pues lo que tiene Angel Beats es la iluminación. Angel Beats sabe utilizar lo que cinematográficamente se le habla como visual storytelling. Ella es la manera como cuentas de manera visual la historia. Esto tiene tres componentes importantes: la iluminación, la exposición y la dirección de arte. La iluminación es básicamente cómo iluminas las escenas. La exposición es cuánta luz dejas entrar a la cámara, y si bien no hay una cámara porque esto es animación, esto se puede crear de manera digital. De hecho, hay más libertad de hacerlo y más facilidades. Y la dirección de arte es cómo combinas diferentes tonos. Entonces lo que hace Angel Beats bien es todo esto. No es que lo haga de manera perfecta. Si quieres ver un caso ejemplar de iluminación, tendrías que ver a Makoto Shinkai, que es el director de Kimi no Na wa o El Jardín de las Palabras. Es un director que maneja la iluminación de manera perfecta. Lo primero que resalta, sí, pues dirás que son los paisajes hiperrealistas, pero lo que le da ese hiperrealismo y belleza tan característica de este director es la iluminación. Pero eso lo haré cuando haga una reseña de alguna de sus películas, porque es un genio este tipo. Lo que hace Angel Beats es enmarcarlo, es resaltarlo lo suficientemente como para que la gente diga: oye, este anime tiene algo que se ve diferente. Si bien no maneja diferentes gamas de colores, lo que se hace es manejar diferentes tipos de intensidades en la iluminación. Y lo vemos porque hay escenas durante el día, durante la mañana, durante el atardecer, durante la noche, y maneja distintos tipos de iluminación para esto. Ahora, un caso muy resaltante y de aplaudir es cómo maneja el caso de los conciertos. Cada concierto de Girl Dead Monster, más allá de que sus temas son brutales, la iluminación que maneja, estoy seguro que tuvo que consultar con un director de iluminación de conciertos, porque cuando las ves tocar, más allá del buen uso de planos y movimientos de cámara, la iluminación que tiene es como si fuera un concierto real. De hecho, utilizan excelente el 3D, todo lo que tiene que ver con los conciertos de Girl Dead Monster. Espero que esté diciendo bien el nombre porque creo que es Girl Dead Monster. Girls Dead Monster. Lo hace genial, se ve un concierto, estás viviendo el concierto, son unos temazos, los planos cambian y los movimientos de cámara cambian como si estuvieras grabando un concierto en vivo. Y la iluminación también es así, las distintas gamas de colores que se manejan, las distintas intensidades, más allá del público y del lugar donde están tocando, es brutal. Y si en caso de iluminación de la intensidad quieren ver, pues pueden revisitar la escena final. No voy a dar spoilers, más adelante lo haré, pero la escena final, muy famosa en el anime, perciben la intensidad de iluminación, las sombras que generan cuando van cambiando de planos, claro, el sol detrás de los personajes que le da esa belleza a la escena e intensifica las emociones. Claro, aquí hay bastantes ejemplos de cómo intensificar con la iluminación escenas dramáticas, y lo hacen muy bien. Claro, como digo, no lo utiliza de manera perfecta porque tiene sus errores, y el error más claro es cuando pues es de noche. Como sabemos, en el anime hay muchos personajes que se parecen, no vamos a negarlo. ¿Qué hacen los estudios de animación? Pues le dan distintos colores al cabello, y esa es una manera muy fácil de diferenciar el tipo de cabello: rojo, verde, azul. Entonces ahí lo sacas de maneras muy fáciles. Entonces, ¿qué ocurre cuando manejas la iluminación y estás alterándolo constantemente? Sobre todo cuando hay una intensidad baja en la iluminación. Las gamas de colores oscuras se suelen parecer bastante. Entonces hay personajes que tienen cabello azul y verde oscuro que cuando son de noche parecen que fuera el mismo personaje, y aparte físicamente se parecen muchísimo. Y eso fue lo que me pasó la primera vez que lo vi hace como 5 años. Hinata y otro que tiene un arma. Cuando llega el momento emotivo de Hinata, no el momento de béisbol, sino el momento con otro personaje femenino, me había confundido durante tanto tiempo de esos dos personajes, que el momento dramático no me impactó como debió haberlo hecho. Entonces esta segunda vez ya lo vi tratando de diferenciarlos, pero es que sí, hay momentos donde se confunden estos dos personajes, y eso sí es un error de iluminación. Pero resaltaba lo de la iluminación porque realmente es algo que está muy claro, es algo muy notorio que cualquiera lo podría ver, y es como la marca que tiene Angel Beats. Ahora, ya hablando del guión, parece un guión incompleto. Es algo lamentable porque los personajes son muy interesantes y lamentablemente tienen poco tiempo de desarrollo. De hecho, no a todos los desarrollan, no hay un buen desarrollo de personaje. Aunque si bien te los establecen a todos y te van dando ciertos detalles de ellos, no llegas a tener un desarrollo completo de varios. Por ejemplo, TK. TK es uno de mis personajes favoritos y tiene un poquísimo tiempo en pantalla. Nunca sabemos su historia y es lamentable porque quisiera saber cómo muere. Claro,
he visto en internet por ahí que hay una trama con unos yakuzas, pero visualmente no te lo muestran, ni siquiera te lo explican en el anime. Entonces hay personajes como TK que ni siquiera te muestran cómo desaparecen al final, simplemente dicen se adelantaron y ya está. No tenemos esa despedida de esos personajes que lo hemos visto desde los primeros capítulos. Y claro, esto tiene que ver bastante que el anime es súper corto, tiene 11 capítulos y lamentablemente sí, no hay un buen manejo de personajes. Y acá podemos tomar ejemplos con Anohana, porque Anohana tiene bastantes personajes, tiene 5 en realidad. Todas las subtramas de estos personajes tienen una relación con Menma, y cuando se desarrolla estas subtramas, a la vez se está desarrollando la trama principal. En cambio, en Angel Beats, cada subtrama es muy independiente, porque es la historia de cada uno de ellos, cómo murieron. Y como les dije, ¿no? La poca cantidad de capítulos no ayuda bastante. Pues si hubiese sido 24, le hubiesen dado un capítulo a hacerlo desaparecer a cada uno, pues se hubiese quedado genial, porque hay muchos personajes que nos interesa bastante. Estoy seguro que todos los que han visto y les ha gustado el anime, se han preguntado cómo era la historia de tal o tal personaje, porque hay muchísimos, solamente desarrollan a 4 o 5 a lo mucho. Y ahí también está el hecho de que tienen poco tiempo en pantalla. Estos no son 5 personajes como Anohana, son 10 hasta un poco más, entonces no hay demasiado tiempo en pantalla para cada uno de ellos. Y cuando tienen su momento climático donde desaparecen, pues los has visto pocos capítulos. La primera que desaparece, y acá ya entramos a spoilers, Iwasawa, si no me equivoco, la guitarrista, cantante de la banda Girls Dead Monster, la has visto durante 2 capítulos y sí, su historia es bellísima y la canción es hermosa, pero hay poquísimo tiempo en pantalla de ella, entonces pese a que la historia te conmueva un poco y el momento sea muy lindo, no tienes ese peso de haberla visto durante tantos capítulos y haberte encariñado con el personaje como para que te pusieras a llorar, ¿no? En el caso de Yui es lo mismo, claro que Yui es mucho más carismática y Hinata también, entonces esta historia de romance es muy linda y tiene más capítulos en pantalla, pero aún así no es tanto como por ejemplo el capítulo final donde es con nuestro protagonista, entonces ese momento sí te choca un poco más porque ahí lo has visto durante mucho más tiempo y también que es otra de las historias dramáticas, ¿no? Entonces cuando ves la historia dramática de cada uno dices, qué triste, ¿no? Es súper fuerte, pero no has tenido tanto tiempo en pantalla con ellos. Y es uno de los puntos negativos, porque cuando construyes un argumento que tiene que ser desarrollado bastante y lo cortas tan rápido, tienes la sensación de que está incompleto, de que lo acabaron rápido, de que tenían poco tiempo. Y la trama se prestaba para hacer una trama más larga. Y claro, la manera en cómo te cuentan la historia es bastante de comedia. De hecho, aquí no están estos saltos hardcores que tenía Elfenlied entre thriller y romance, ¿no? Aquí estás constantemente en comedia y cuando llega el momento de desaparecer a alguien te lo van estableciendo. El cambio es sutil, es rápido pero es progresivo. Entonces llegas a tener ese bajón no tan drástico, ¿no? Estás durante todo el capítulo con comedia y va llegando ese momento, va llegando ese momento. Y claro, el anime por sí en su mayoría es de comedia. Y la manera en cómo cambian al drama no es tan drástico como en Elfenlied. Te presentas desde el inicio del capítulo más o menos qué va ocurriendo. Tienes durante casi todo el capítulo comedia y ya cuando va a llegar al drama pues te van cambiando el tono gradualmente hasta que llega ese momento climático de cada uno de los personajes cuando tiene que desaparecer y pues lo hacen, ¿no? Entonces sí, es un anime muy divertido de ver, tiene momentos muy lindos. De hecho la mayoría recuerda los momentos dramáticos de Yui con Hinata, pero casi nadie menciona el momento de Yuri, la líder, cuando llega este que es visualmente hermoso y simbólicamente también lo es, cuando llega a este lugar con todos los ordenadores con corazones y empieza a destruirlo todo. Es una escena brutal y no es muy mencionada porque pareciese que no fuera tan dramático, pero de hecho tiene mucho subtexto. Entonces sí, creo que no hay mucho más que hablar de Angel Beats. Es muy entretenido, la verdad. Tiene momentos dramáticos muy lindos, pero lamentablemente la falta de capítulos sí hace que no te termines de encariñar con todos los personajes, que no recibas ese impacto que tal vez el mangaka quiso que tuvieras. Sí te va a dejar con la duda de qué fue de la vida de los otros personajes, y el anime ya ha tenido bastante tiempo y no han sacado nada, entonces lo más probable es que nos quedemos así para siempre. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse y todo lo demás, y darle la campanita para que les lleguen mis videos. Les tienen que avisar porque YouTube tiene algo conmigo y no les gusta avisar a mis suscriptores sobre mi video. Ya me han escrito mucho que ¿subiste video? Sí subí. Entonces sí, no he hablado mucho de los personajes porque como le dije no tienen mucho desarrollo, salvo el protagonista, Kanade y Yuri tal vez son los personajes que han tenido un poco más de desarrollo. De hecho Yuri es la que tiene más desarrollo de todos los personajes, pero bueno, son 3 personajes de más de 10 que no son desarrollados correctamente. Pero sí, esperemos algún día ver alguna soba sobre estos personajes. Comenten, quiero que me digan qué tal les pareció el anime y sí, suscríbanse y todo lo demás. ¿Qué anime quisieran que reseñe también? Y pues eso fue todo, muchachos, ¿eh? Nos vemos hasta la próxima, chao chao.